No sé si ustedes han oído hablar de un señor que se llama August Beer. Y si no han oído hablar de August Beer, van a fliparlo. Y me parece muy importante contar estas historias también a veces. Porque ayer, precisamente en el video que hice sobre Flores de Bach, Flores de Bach y de la idolatración, perdón, estoy tonto, de la idolatración que hacemos del pasado. Se nos olvida que en el pasado la gente se moría muy joven de maneras horrorosas con enfermedades que hoy son absolutamente prevenibles, cuando no inexistentes. Porque díganme ustedes cuándo fue la última vez que supieron que alguien tenía tifus, como no sé que hayan leído narraciones de los campos de concentración españoles con el franquismo o alemanes con el nazismo, o los gulags de Stalin. El tifus no es una amenaza que nos tenga muy preocupados en este momento. Pero mencionaba yo todo lo que no había antibióticos, no había analgésicos, no había anestesia. Y es que la gente no se imagina lo que es vivir sin anestesia. A cualquiera al que le hayan puesto una obturación en un diente debería tratar de imaginarse cómo puede haber sido eso sin anestesia. Entonces, pero la anestesia también tenía un problema. A veces la anestesia no es siempre bien recibida por el paciente, y entonces había que buscar una forma de lograr la anestesia regional, es decir, en vez de dormirte completo, de sedarte completo. Y luego dice una tontería. Yo me acuerdo cuando desperté, la única vez que me han operado, porque cuando desperté estaban riendo de mí los doctores, debo haber dicho cualquier barbaridad, pero había que hacerlo. Entonces, un señor llamado August Carl Gustav Beer, August Carl Gustav, no se puede ser más alemán, Augusto Carlos Gustavo Beer, fue un cirujano alemán que vivió de 1861 a 1949 y decidió que había que encontrar la forma de hacer anestesia espinal, es decir, anestesia localizada, anestesia regional. Entonces, pues tomó anestésicos y se los empezó a inyectar. Él. Es uno de los casos de autoexperimentación que es muy frecuente. Hay casos enormes de autoexperimentación de médicos que son verdaderamente heroicos, y uno de ellos es August Beer. Su asistente August Hildebrandt le puso un anestésico espinal la primera vez, pero aunque puso la aguja correctamente, no entraba en el anestésico en la aguja. Y al tratar de meter la jeringa en la aguja, pues les escapó una gran cantidad de fluidos, de líquido cefalorraquídeo del pobre de August Beer. La cocaína que se iba a inyectar a modo de anestésico se perdió y por lo tanto pues fue un fracaso. Así que esa misma tarde se invirtieron los papeles y el doctor Beer le puso un anestésico espinal de cocaína a Hildebrandt. Hildebrandt descubrió que no pudo mover las piernas ni tener ninguna sensación en ellas. La anestesia de sus piernas se demostró utilizando estímulos cada vez más dolorosos, que incluyeron meterle una aguja en el fémur, golpearle las espinillas con un martillo de acero, arrancarle vellos púbicos y fuerte presión y tracción en los testículos. Más tarde esa noche celebraron el éxito con vino y puros. Tanto Beer, como todos los sujetos experimentales que tuvo, como Hildebrandt, experimentaron graves dolores de cabeza postespinales. Sus síntomas, de algunos, los síntomas duraban entre 4 y 9 días. Fue la primera vez que se puede hacer lo que hoy es una anestesia de lo más común del mundo. Incluso cuando te sedan, te anestesian solo si te van a hacer, como a mí, una hernia inguinal, pues te ponen una anestesia espinal. Lo que es increíble es pensar cómo en aras de esa ciencia que algunos desprecian tanto, dos personajes así, el doctor Beer
y su asistente Hildebrandt fueron capaces, enormemente capaces, alegremente capaces, no solo de aplicarse la anestesia ellos mismos, sino de probar la eficacia de la anestesia, haciéndose cosas aterradoras que seguramente una vez que pasó la anestesia dejaron alguna huella, porque las cosas que hicieron dejan alguna huella. Si alguna vez te has dado en la espinilla, eso no se quita en 10 minutos, eso puede durar varios días. Me interesa este tipo de personajes porque son finalmente los menos conocidos de la medicina a veces y los que tuvieron efectos más notables en nosotros. Si a usted lo han operado y ha tenido una anestesia espinal, tendría que saber que esto se lo debe a que el señor Hildebrandt y el señor Bier eran capaces de ponerse esa anestesia para probarla y luego darse con martillos en las espinillas y apretarse y tirarse de los testículos, que causa en condiciones no anestesiadas un dolor que solo quienes los tienen saben qué tan fuerte puede ser. Yo al menos cuando lo he tratado de explicar a mujeres, explico, digo, si el dolor es así, si a un jugador en el centro del campo le dan una patada en los testículos, le duele a todo el estadio, a todos los hombres que están en el estadio. Es un dolor fuera de serie y que alguien lo viva por ti merece tu agradecimiento, creo yo.